El día está en comunicación con nosotros Miriam de Pavali, la fundadora de la organización No Pausa, una organización justamente que se dedica a desmitificar todo lo que es el mundo de la menopausia. Ella es brasilera, periodista, madre y feminista. Miriam, ¿cómo te va? Agustín Espósito y Carmen Ranz te saludan aquí en el aire de Va a Ser Mejor en Vivo por Radio Los. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por recibir a No Pausa y por hablar de ese tema que, si bien en ese momento somos más de 5 millones de mujeres en Argentina atravesando el climaterio y menopausia, nadie lo habla. Gracias por el espacio. No, por favor, a Gracias vos a ti. por atendernos. Mi pregunta inicial es cómo se forma, ¿no? Esta organización, con qué fines la terminan organizando, cómo se dio esa fundación, si se quiere, de No Pausa. Mira, qué buena pregunta. No Pausa nace de una necesidad personal mía. Yo a los 48 años me enteré que estaba en la perimenopausia, que es una etapa un poquito anterior del día de la menopausia. Que ya les voy a explicar una cosa bastante interesante que mucha gente no lo sabe, que la menopausia es solo un día de nuestras vidas, que toda esa etapa que vivimos se llama climaterio. Yo también lo aprendí cuando me encontré con ese diagnóstico de perimenopausia y me di cuenta que a mis 48 años tenía muy poca información sobre el tema. Tan poca información que no me permitía decidir cómo yo quería encararla, cómo quería enfrentarla. Entonces, a partir de ahí, hablo con Milagros Kirpach, que es la cofundadora de No Pausa, y Milagros me dice: Miriam, tenemos que hacer algo. Milagros tiene 27 años y me decía: yo no quiero llegar a tu edad, encontrarme con esa etapa y no tener ninguna información sobre el tema. Entonces, de una necesidad personal, nace la organización No Pausa. Ajá, y Miriam, ¿qué mito, por qué crees que es un tema del que no se puede hablar, de la menopausia? Igual que también existen muchos tabúes sobre la menstruación, como que a muchas mujeres todavía les da vergüenza que la gente le vea sacar sus tampones. ¿Por qué crees que con la menopausia hay tantos prejuicios? ¿Crees que es porque es una forma de decir, ya me hice vieja, ya no sirvo en el sentido de un rol reproductivo, o como que ya no puedo disfrutar de una vida sexual? ¿Crees que todo va por ahí? Tocas un tema súper interesante, ¿no? Que cuando hablamos de menopausia y climaterio, tenemos también que hablar del estereotipo de la mujer menopáusica climatérica. Claro. Como vos decías, nosotros estamos muy acostumbrados a unir todo lo que tiene que ver con reproducción, con el rol femenino en la sociedad. O sea que la gran mayoría de las mujeres estarían acá para maternar. Entonces, como la menopausia viene a ser el fin del ciclo reproductivo, también muchas veces es encarada como el fin de ese rol productivo en la sociedad, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque también hoy día los 50 años de hoy son muy distintos de los 50 años de hace 20, 30 años. Por supuesto. Por otro lado, también tocas un tema que no es menor. No se habla de salud sexual no reproductiva. Existe en el inconsciente colectivo que una mujer, después de su menopausia, como que dejara de tener relaciones sexuales, dejara de ser un ser deseante, dejara de desear y también, ¿por qué no?, de ser deseable. Entonces acá estamos hablando que es una temática que, si bien va a tocar a cualquier persona que algún día haya menstruado, no se habla. ¿Por qué? Porque viene cruzado con todo ese tema que sigue siendo en los días de hoy tabú, que es la salud sexual femenina, sea ella reproductiva o no reproductiva. Ajá. Y bueno, Miriam, ¿cómo crees que se lo van tomando las mujeres de ahora? Porque es cierto que muchas mujeres, cuando les da la menopausia, ya no solo por el hecho de no menstruar más, sino que les da depresión, como que tienen mucho, bueno, están los síntomas físicos, el calor, la revolución hormonal. Desde vuestra fundación, ¿qué pretendéis hacer con eso? Con los síntomas de menopausia, ¿qué pretendéis que hacer a las mujeres que sienten esos cambios hormonales y por tanto cambios de ánimo? ¿Cómo pretendéis ayudarlas? ¿Diciéndoles que es normal? ¿Naturalizándolo? Les pido disculpas porque te escucho un poco entrecortado, entonces Sí, espero es que la conexión está yendo hoy un poco complicada, disculpa. no hay No, ningún nada, problema. comentar qué hacéis con las mujeres, sí, con las mujeres que Exactamente. vienen con esos problemas psicológicos que deriva muchas veces los cambios hormonales, básicamente.
Desde No Pausa, nosotros acompañamos a través de la información. Lo que vos decís es verdad. El climaterio es una etapa que, así como la pubertad, viene de la mano de muchos cambios. Entre ellos, todos los síntomas que nacen, obviamente, en la caída del estrógeno. Acá no queremos romantizar nada. Estamos en la menopausia, estamos en el climaterio porque estamos mayores, porque estamos más viejas. Pero eso no significa que sea el fin de nada. Y desde No Pausa acompañamos a las personas que están atravesando a esa etapa desde la información, explicando, naturalizando, indicando, permitiendo que quiero buscar mi médico para tomar hormonas, hacer reposición hormonal, bienvenido sea. Lo quiero transitar de manera natural, con alguna ayuda, alguna terapia alternativa, bienvenido sea. No Pausa no dice a nadie qué tiene que hacer, sino que brinda toda la información para que la persona pueda decidir. Acá nosotros no nos podemos olvidar que sin información se nos saca el poder de decisión. El 70% de las personas no llegan a esa etapa con información. Yo lo dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, desde No Pausa lo que nosotros queremos es, de una manera simpática, agradable, de fácil comprensión, acercar toda esa información a las personas que están atravesando esa etapa. Y me imagino que muchos de los que nos están escuchando están preguntando, ¿por qué ella no habla mujeres? Porque no nos podemos olvidar que también muchas personas que no se identifican con el género femenino, como los varones trans, también atravesan la menopausia. O sea, ese es un tema que cruza a todas las personas con útero, independiente de su identidad de género, que alguna vez menstruaron. Y bueno, de la menopausia precoz también hacéis informe y acompañamiento. También de la menopausia precoz, de la inducida, de la quirúrgica, por estrés, por trauma extremo. Acá es muy importante y muy interesante lo que has levantado, que nosotros tenemos la idea de que la menopausia es algo que solo se va a acercar a nuestra vida cuando lleguemos a una edad donde generalmente tendría que aparecer. O sea, alrededor entre los 48 y los 52, el 70% de las personas con útero atravesan esa etapa. Pero todo ese 30% lo puede atravesar o de manera medicamentosa, por ejemplo, si está atravesando un cáncer, estrógeno dependiente, tiene que tomar medicaciones para cortar la producción de estrógenos, quirúrgica, por temas como endometriosis, problemas en los ovarios y todo eso, que sufren una oforectomía en los ovarios, por insuficiencia ovárica primaria, mal conocida como menopausia precoz, que es cuando los ovarios empiezan a tener problemas para funcionar de manera normal y afectan directamente todo lo que tiene que ver con lo reproductivo, y eso habitualmente sucede antes de que las personas cumplan 40 años, lo que viene a generar, gracias a la desinformación, también ¿ves? Eso es un tema de la menopausia, nos volvemos un poquito más olvidadizas, a veces se me escapa alguna palabra. Se nos impide poder decidir. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dejan para maternar un poco más grandes, alrededor de los 35, 38 años, y muchas veces se encuentran que sus ovarios no están produciendo los óvulos de la manera esperada. Entonces también es muy importante hablar de que si bien la gran mayoría de las personas siguen siendo fértiles a esta edad, es interesante estar atenta porque puede ser que, como decíamos, cada cuerpo es un cuerpo, entonces quizás tu fertilidad pueda estar cruzada un precoz o insuficiencia ovárica primaria. Claro. Miriam, mi pregunta tiene que ver con este acceso a la información y también los momentos en los que se da. Al ser la menopausia un proceso que uno atraviesa en la generalidad, ¿no? de más grande, ¿cuándo es el momento indicado para dar información? Porque con todo lo que contás y demás, me parece algo que debería estar incluido, por ejemplo, la educación sexual integral, por la que tanto se batalla aquí en la Argentina. Exactamente. Pero también es algo que toda persona, digamos, menstruante, comienza a informarse un poco más cercano
a esa fecha, entre comillas, como vos decías, que es solo un día antes de entrar en todo ese clima. ¿Cuándo crees vos que es el momento ideal para justamente dar esta información? Bueno, nosotros desde No Pausa advogamos para que la salud, todo lo que tenga que ver con salud sexual no reproductiva, o sea, climaterio y menopausia, esté incluido en la ESI. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra biografía menstrual. Inglaterra es el único país donde tienen menopausia y climaterio incluido en la educación sexual ya desde los niveles inferiores de la escuela. ¿Y por qué eso es importante? Porque así nosotras, mujeres y personas con útero, empezamos sexual desde nuestra biografía menstrual de forma integral. Porque por ahora, como una es presentada, ¿no?, frente a la sociedad, pareciera que naces, tenés tu pubertad, tu primera menstruación, tu periodo fértil, vas a ser mamá o no, y te morís. Todo lo que pasa entre tu menopausia y cuando, según la expectativa de vida en Argentina, que es alrededor de los 80 años, pasa en tu vida, queda en un gran vacío. O sea, es sumamente importante empezar a comentar a esa niña, a ese niño, a ese niñe, qué es lo que pasa en la vida. Las personas conviven con personas que están atravesando la menopausia y el climaterio. Entonces, cuanto más hablemos a todos los niveles de la sociedad, también vamos a transitar de manera mucho más acompañada. Porque como hablábamos en un principio, en el climaterio pasamos por grandes cambios hormonales, como se pasa durante la pubertad y durante el embarazo puerperio. Estos son temas que ya empezamos a hablar, que ya empezamos a poner en agenda. Pero todo lo que nos pasa durante el climaterio y menopausia sí es un gran tabú del feminismo. ¿Por qué? Porque viene de la mano de la idea de finitud, de vejez. Y también, ¿no?, tenemos un tabú cruzado por otro tabú. Ahí se cortó. A ver, A no sé ver. si la... No, yo estoy escuchando a ustedes perfectos. Claro, habías dicho el último que escuchamos, por lo menos yo, fue con ahí tenemos un tabú generado por otro tabú. Claro. Cruzado por otro tabú. Ese es el gran tema del climaterio, ¿no? Tenemos el tabú de la vejez con el tabú de dejar de menstruar, de perder la capacidad reproductiva. Tenemos que encarar eso también mirando cómo es tener 50 años en la sociedad hoy. Yo me imagino que si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué se parece una menopáusica? Y si cerramos rápidamente los ojos, nos viene la imagen de una persona más bien marchita, más bien gris, una sensación de soledad. Pero al mismo tiempo que les pregunto, piensen en una mujer de 50 años hoy, y la imagen que les viene a la persona completamente opuesta a la idea que uno tiene de una menopáusica. Es por eso lo que advoga y lucha No Pausa, para que la sociedad encare todo el tema del climaterio y menopausia como se lo merece, y desde esa mirada contemporánea e intergeneracional, en la cual una persona de 50 años vive en la sociedad en los días de hoy. Carlos, no sé Sí. si tenés algo más para... No, bueno, a mí me había llamado la atención que hablabais también en No Pausa de cómo llamar a los órganos sexuales correctamente. ¿Por qué crees esa importancia? Bueno, nosotros queremos, desde No Pausa, de todo lo que no se habla, no se visibiliza y no existe. Nosotras mujeres durante mucho tiempo llamamos, por ejemplo, vulva de vagina. ¿Y cuál es el problema que tiene eso? Y, por ejemplo, eso durante mucho tiempo cruzó directamente nuestro placer sexual. ¿Por qué? Porque esperábamos el placer vaginal, siendo que la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas, porque por ahí tenemos el parto vaginal. Cuando empezamos a hablar de vulva, empezamos a hablar de todo lo que compone nuestro órgano sexual y también cambia la dimensión de nuestro placer. Exactamente lo mismo pasa con menopausia y climaterio. Menopausia es un solo día de nuestras vidas y sabemos solo un año después que sucedió. O sea, menopausia es el día que cae la última gotita de sangre, sea en la copa menstrual, en la bombacha o en la toallita. Como la menarca, el primer día la menopausia es el último. Climaterio es toda la etapa que está
alrededor de ese día y que dura entre 3 y 10 años. Imagínense, si seguimos reduciendo toda una etapa a un día de nuestras vidas, también la importancia que tiene, no solo para la persona que lo está atravesando, sino que para la sociedad como un todo, cambia completamente. Por eso que para Nopausa es muy importante llamar las cosas por su nombre. O sea, hoy, al invés de ser el Día Internacional de la Menopausia, nos encantaría que fuera el Día Internacional del Climaterio, para poder visibilizar esa etapa que pone de patas para arriba. Todavía tenemos suficiente información. Miriam, ¿dónde podemos encontrar a Nopausa en redes sociales, Instagram, ¿no? o en alguna web para para seguir su trabajo y para que obviamente aquellas personas atravesando el climaterio tengan más información justamente sobre esto y bueno, también sobre el Día Internacional que es hoy de la menopausia? No hay excusa para no seguir a Nopausa. Estamos en Instagram, @nopausigg, estamos en Facebook, Nopausa. Tenemos nuestra página web www.nopausa.com. Estamos en Spotify como Nopausa, estamos en Pinterest como Nopausa, estamos en Twitter como no_pausa. O sea, y importante acá, quiero invitar a todas las personas a que vayan a echar una mirada a Nopausa, porque es un tema que nos cruza a todos, porque al final todos vamos a tener una mamá, una amiga, una conocida o alguien transitando esa etapa. ¿Por qué no? Si sos más joven, también te va a pasar a vos. Y nada mejor que la información para poder definir cómo vas a querer atravesarla y cómo vas a apoyar a las personas que la están atravesando. Miriam, mil gracias. Muchas gracias, Miriam. Un abrazo grande desde aquí de los que hacemos Va a Ser Mejor equipo en Radio Los. Bueno, feliz día también a todos. No sé si se dice feliz día a estas cosas. Día Mundial de yo de creo la que sí, menopausia. obvio. Pero Pongamos nosotros que sí vamos a decir feliz día de la menopausia y que para de ahora en adelante empecemos a pensar en el feliz día del climaterio. Que sea feliz día del climaterio. Un saludo muy grande y muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Miriam. Ahí está, Miriam de Paoli de No Pausa pasaba aquí en el aire de Va a Ser Mejor en vivo por Radio Los. Nosotros hacemos una pequeña pausa y quédate, que hasta las 2 de la tarde estamos en vivo por esta emisora.